Gracias y paz, amados hermanos. Me gustaría que vieran este vídeo que voy a mostrarles a continuación, donde un judío ultraortodoxo expresa su opinión sobre algunas personas y concretamente habla también de los creyentes. אין סוף לעונש של מי שמטעה, מי שמסית ומדיח, עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה עכשיו בנות הגמרא דוד מוזן, כמו שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה, של פסולת שיוצאת מהקיבה של בני אדם, וחתולים וכלבים ואריות ונמרים, רותחת, מבעבעת, שם שמים אותו, שם הוא נענש מהרבו לדבר איתה. זה קרה, וזה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל, מתפוצץ לרסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה, כולם יראו את זה. ולהוציא את השקר של כולם החוצה, השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים רחבות ולוקח את העבודה של כולם, שכולם את העבודה של כולם הוא ייקח, שום דבר כולכם תמונה כי ידעו לכם את התבון שאתם שם בנדם. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגרת. Les paso este vídeo por un motivo en concreto. Hace un tiempo estaba en una reunión y yo expresaba que el judío ortodoxo, el judío que practica la ley, que es celoso de la Torá, él mira al cristiano con desprecio, lo mira con rechazo. Incluso no le agrada nada que tiene que ver con alguien que diga que Jesús es Dios. Pero para muchos evangélicos, para mi sorpresa, eso supuso algo agresivamente dicho contra los judíos, como si fuera algo malo, como si estuviera atacando a sus hermanos. Y eso me sorprendió porque salieron en defensa de lo que yo había dicho, diciendo eso no es así, los judíos y los cristianos se aman, los judíos y los creyentes se aman. Y yo quería hacer este vídeo para recordarles algunas cosas. La primera es que cuando ustedes ven judíos que aman a los cristianos, no suelen ser los judíos más ortodoxos. Dentro de los judíos que usted pueda ver en Israel, en Jerusalén, en otros países, en otras ciudades del mundo, hay judíos de todo tipo. Así como nosotros consideramos cristianos verdaderos y cristianos falsos, los judíos también consideran judíos verdaderos y judíos falsos. Por ejemplo, hay judíos que comen cerdo a veces. Hay judíos que hacen algunas cosas porque se consideran judíos no religiosos. Por ejemplo, el guía de nuestro grupo, cuando estuvimos en Israel, era un judío argentino que él se considera un judío no religioso. Por ejemplo, cuando teníamos nosotros que hacer algo el sábado, él hacía actividad. Él sí tenía que ayudarnos o llevarnos a algún sitio, lo hacía. Cuando era un día en que los judíos ortodoxos no trabajan. Él me confesaba y me decía que él comía cerdo, jamón y alguna otra cosa porque él se definía como un judío no religioso. Cuando yo iba por las calles de Jerusalén, un día fuimos a buscar algo por la tarde, noche ya, y nos encontramos establecimientos abiertos con música de discoteca, bien mundana, gente bebiendo sus bebidas alcohólicas, bailando música mundana, pero con el kipá en la cabeza. Gente que dice, soy judío y vivo en Jerusalén, pero no soy alguien que practica los más de 600 preceptos que tienen los judíos ortodoxos. Ese es un lado más libertino, por decirlo de alguna manera, y a ellos sí, nos caen bien los cristianos, porque los cristianos apoyan a Israel, los cristianos apoyan a Jerusalén, los cristianos y los judíos vamos de la mano, pero cuando tú vas a un territorio ya más ortodoxo o ultraortodoxo, y tú les hablas de tu fe, ellos te miran con rechazo. Si no me creen, yo les hago una propuesta muy sencilla. Vayan a una zona ultraortodoxa judía de aquellos que se consideran
celosos de la ley, celosos de la Torá, celosos de sus tradiciones, celosos de todos sus más de 600 preceptos, y díganle: soy cristiano, creo que el Espíritu Santo es Dios, creo que Jesús es Dios, creo que Jesús es el verdadero Mesías, creo que esto es así, creo que esto es asá, creo que Cristo es mi sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre, y van a ver su cara, y van a ver su reacción, y se van a quedar un poco asombrados. Hay vídeos en YouTube que pueden encontrar donde misioneros cristianos se atrevieron a predicar en zonas de gente ortodoxa o ultra ortodoxa judía y les escupieron y les insultaron y les gritaban diciendo que se marcharan y que se fueran y que se largaran. Esa es la realidad del judío conservador en relación al cristiano. Él, ¿cómo ve al creyente? ¿Como un infiel? ¿Como un impío? ¿Como un gentil perdido? ¿Recuerdan aquel texto en las Escrituras donde el Señor mira a una mujer y dice: ¿cómo le voy a quitar esto a mis hijos, a los hijos, para dárselo a los perrillos? ¿Por qué usa esa expresión? ¿Acaso Jesús estaba despreciando a esa persona? ¿Acaso Jesús estaba tratando con desprecio a esa mujer? No, pero en el contexto cultural del momento, los judíos consideraban a todo aquel que no fuese judío un perro, un perro, un perrillo, un perro. Literalmente, suena despectivo, pastor. Pues así es, así es. ¿Recuerdan cuando Pedro tiene ese éxtasis, donde Pedro ve ese lienzo que baja con todo tipo de animales y el Señor le dice: Pedro, mata y come? Y Pedro dice: yo no puedo matar, no puedo comer eso y aquello y aquello. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, no llames impuro a lo que yo he purificado. Pero luego entendía que no se trataba algo que tenía que ver directamente con los animales, sino que tenía que ver con los gentiles que estaban recibiendo al Espíritu Santo y que estaban siendo salvos, y Pedro tendría que verlos como hermanos. Pero el Señor tiene que tratar con Pedro, que viene de un trasfondo judío, para que entienda que los gentiles son coherederos, que son parte de la promesa, que cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, estaban incluidos gentiles que serían salvos y pueblo de Dios. Que judíos y gentiles somos uno en Cristo cuando estamos en Cristo. Pero eso tú tienes que ver cómo el Señor lo trata en los primeros años después de Pentecostés, porque todavía hay un choque cultural muy fuerte. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué el apóstol Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro? En una ocasión, Pedro, que ya había entendido esto, Pedro se sienta a comer con sus hermanos y había gentiles en la mesa. Pero de repente entran judaizantes y Pedro se levanta y se separa de los gentiles. Y Pablo dice: qué hipócrita. ¿Pero por qué Pedro hizo eso? ¿Por qué? Por miedo a los judaizantes, por temor a los hombres. Porque Pedro sabía que iban a hablar de él si estaba sentado con un gentil. ¿O no le chocaba a muchos escribas y fariseos que Jesús andase con según qué tipo de personas o hiciese un almuerzo con según qué tipo de invitados? Los judíos hasta el día de hoy piensan lo mismo. Eso no ha cambiado. Pero sí, hay judíos más liberales. Pero los judíos arraigados a sus creencias, costumbres y tradiciones, ortodoxos y ultraortodoxos, no nos consideran hermanos. Y nosotros debemos verlos a ellos no como hermanos en Cristo, sino como personas con necesidad de salvación. Hermanos amados, hasta el propio apóstol Pablo en el libro de Romanos los mira y dice: Señor, qué pena, ¿no? Que tienen un celo
por la justicia, pero no por la justicia que es por la fe, sino que intentan establecer su propia justicia. Dice, ojalá yo pudiera ser anatema, separado de Cristo, para que ellos fueran salvos. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Mientras los judíos nieguen a Jesús y la única justicia que es por la fe en Cristo, los judíos no son salvos y por lo tanto no son hermanos en Cristo. Eso debemos tenerlo muy claro o no estamos leyendo bien las Escrituras. Nadie odia a los judíos, pero muchos judíos odian a los cristianos. Y eso es una realidad que no podemos ignorar y que es real y que no podemos taparla debajo de la alfombra. Eso existe. Ese señor aparece en el vídeo diciendo eso. Pero muchos otros piensan así. Muchos otros rabinos se expresan de esa manera. Y yo les vuelvo a repetir, si quieren comprobarlo en sus propias carnes, vayan junto a gente ultraortodoxa u ortodoxa, vayan a los barrios más conservadores de Jerusalén, vayan a las ciudades más conservadoras en cuanto a la religión judaica y digan eso, digan, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es el único camino al Padre, Él es el camino, la verdad y la vida, y vean sus caras, porque puede ser que se pongan hasta agresivos cuando digan esas cosas. No digo esto para contender, pero lo digo porque es una realidad. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos.